compartimos un caso de violencia sexual indignante. Se trata del guardia de una unidad educativa que habría vejado sexualmente a una menor de tan solo 4 años de edad. Ampliamos esta información y el rumbo que está tomando la investigación correspondiente junto a la directora de Género Generacional, Tatiana Herrera, a quien tenemos el gusto de saludar. Licenciada, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Sí, evidentemente es un caso sumamente doloroso, siendo que es apenas una pequeña de 4 años, que este suceso se dio cerca aproximadamente ya 2 semanas, donde este sujeto que trabaja en esta unidad educativa, él mismo tiene 61 años, procede a llevarla hacia el baño y es ahí donde se produce este delito gravísimo de violación. Lo preocupante tiene que ver con que esta pequeña, en su corta edad, sí alerta tanto a la psicóloga como a la directora. Obviamente primero se lo cuenta a la psicóloga dentro del contexto de su edad. Y lamentablemente entre la psicóloga y la directora descartan esta posición, incluso refiriendo al equipo multidisciplinario de la Defensoría que la pequeña no es la primera vez que inventa algo así. Más allá de toda esta circunstancia, se llega a la audiencia de este sujeto hace aproximadamente unos días, el día viernes de la anterior semana, donde se determina 3 meses de forma preventiva en la cárcel de Labra. Pero lo malo tiene que ver con la tipología con la que entra, o sea, entra solamente como abuso sexual, siendo que hay una violación como tal ya evaluada y valorada por parte del equipo psicosocial de la Defensoría, con lo cual nosotros estamos pidiendo la recalificación. Licenciada, realmente este es un hecho que preocupa, porque se trata de una menor de tan solo 4 años de edad. Uno tiende a mandar a sus hijos a los establecimientos educativos creyendo que van a estar seguros bajo esos muros, cuando en realidad resulta ser todo lo contrario. No es el primer caso de violencia sexual que se vive en unidades educativas esta gestión. De manera administrativa, ¿qué es lo que va a suceder con esta unidad educativa que en algún punto habrían hecho caso omiso a las declaraciones, a las acusaciones de esta pequeñita? A ver, básicamente la parte administrativa ya se rige por la Distrital de Educación y Departamental, pero en la parte de la Defensoría nosotros, para poder proceder justamente a este cambio pedir esta recalificación del delito, es que tenemos que llevar a cabo ciertas investigaciones y valoraciones que tienen que partir de la Defensoría. Me refiero a la intervención de la unidad educativa como tal. 1, decirles que como psicóloga, lamentablemente con la edad del sujeto, poca esperanza puedo tener de que el mismo no haya incurrido en el mismo delito anteriormente. Así de lamentable es la situación. 2, bajo la protección que tenía por parte de esta directora. Es por eso que urge esta circunstancia de poder intervenir la unidad educativa por el bienestar de los menores. A mí me preocupa que ya sea la misma reincidencia en estas unidades educativas de plantear su gran prestigio. El prestigio no está por encima de los derechos humanos, y menos de niños y adolescentes. Yo no puedo creer que existan padres, que existan autoridades educativas, que no les asuste la circunstancia de mayores víctimas, tanto en el pasado como a futuro. Esto es muy complicado, y también lo que por último hay que entender es que toda institución no puede garantizar la totalidad de sus funcionarios. Yo no lo haría por la mía, ¿me entienden? Y no porque no llevemos a cabo un seleccionamiento adecuado, se lo hace, pero aún así no podemos ser perfectos en ese sentido, y siempre tenemos que tener la posibilidad y el riesgo de que lamentablemente entre nuestros funcionarios exista una persona perturbada. Lo que tenemos que hacer es que ante cualquier indicio de este tipo, inmediatamente comunicar a las autoridades,
Y eso es lo que tienen que terminar de entender las unidades educativas, y más aún si hablan de un gran prestigio. Evidentemente, licenciada, lo que manifiesta es totalmente correcto. Hay que realmente preservar los derechos humanos por encima del prestigio de cualquier sea la unidad educativa, garantizar que nuestros hijos realmente vayan a cumplir las labores educativas bajo la seguridad correspondiente en la medida de nuestras posibilidades. Me llama la atención lo que usted manifestaba, no se descarta de que existan más víctimas. ¿Hasta el momento ha habido algún indicio de otra persona que haya sufrido algo similar? Como Defensoría, no. Cuando yo tuve contacto con la progenitora de esta pequeña, ella me refirió que existían. Pero ¿qué pasa? Que lamentablemente existe el retraimiento y la dependencia social por parte del entorno de las víctimas. En este caso estoy hablando de los progenitores. Muchos de ellos prefieren tapar el suceso y no darse cuenta que estos pequeños necesitan justicia, y por otro lado también necesitan una reparación psicológica emocional importante, que justamente es la Defensoría la que se la puede otorgar de forma indefinida y sin costo alguno. Más allá de esto, no olvidemos que los psicólogos que existen en la Defensoría, ya dentro de una línea de expertise, van ganando mayor experiencia en el tratamiento de lo que es la intervención con niños que hayan vivido una situación de agresión sexual. ¿Cuál es el proceso que se sigue si se trata de menores? Estamos hablando de una pequeña de tan solo 4 años de edad. Realmente este acompañamiento psicológico, ¿por cuánto tiempo va a estar presente en la vida de esta pequeñita? Porque entendemos que esto genera un impacto sumamente amplio y puede generar traumas a futuro. La Defensoría de la Niñez va a estar acompañando cada paso del proceso de investigación, el proceso judicial, pero además a lo largo de la vida de esta menor. Claro que sí, y así tiene que ser. Las políticas de Estado siempre tienen que respaldar a las instituciones que trabajan en este sentido, y siempre tendrá que existir este servicio, porque en el caso de esta pequeñita la terapia es a largo plazo, es lo que tengo que decirlo, y tiene que ser de las características que lo he planteado. No puede ser solamente una psicóloga educativa de una unidad educativa, valga la redundancia. Pero lo más preocupante para mí como directora de género, pero más que todo como psicóloga en el medio, es cómo los papás prefieren en muchas ocasiones tapar estos delitos por el qué dirán, por la sociedad. Eso es sumamente doloroso y preocupante. Muchas veces los padres no creen el relato que los hijos están vertiendo, ¿no? Cuando a un pequeño lo más atinado que se le ocurre hacer es contarle a la mamá, contarle al papá lo que ha sucedido en la unidad educativa o donde haya ocurrido el hecho. Ante esta situación, los padres, como usted manifiesta, muchas veces hacen caso omiso. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen los padres ante este tipo de situaciones? ¿Cuáles son las recomendaciones que se les puede hacer a cada uno de estos padres de familia para evitar de que estos hechos ocurran y, si lo hacen, de que queden impunes? Claro que sí, a ver, estas posibilidades comunicacionales de que un hijo le diga a un padre lo que está viviendo, y peor si es una situación tan vergonzosa y dolorosa y traumática para ellos, tiene que ver con muchas coyunturas, no siempre con el hecho de que sean buenos padres o no. Eso es lo primero que tienen que entender. Pero una vez que el suceso se da, tienen que inmediatamente comunicarlo a la institución a cargo, o sea, al directorio de la unidad educativa, quienes sean los responsables, porque ellos son los que van a coordinar directamente con la Defensoría y, de ser necesario, con la FELCB y obviamente a futuro Ministerio Público. Estamos hablando del delito más grave que puede existir, violación sexual hacia un menor. Pero más allá de todo, tú has planteado algo muy importante. No podemos básicamente determinar las cosas solamente porque la víctima, y esto lo digo para niños, adolescentes, adultas o adultos, declaración plantea lo que ha ocurrido. Tiene que pasar por una evaluación psicológica completa, para que así podamos hacer las cosas de manera justa y adecuada. Es lo que ha pasado en una anterior unidad educativa, donde ya todo el medio lo conoce, donde yo planteo al Ministerio Público y a la policía
que yo necesitaba 2 semanas para, o por lo menos 10 días, para la evaluación de supuestas víctimas y supuestos abusadores. Esto es algo que muchas veces el sistema judicial o policial lo comprende, pero son tiempos que hay que tomarse para que definitivamente la evaluación nos dé ese diagnóstico, esa radiografía de lo que realmente ha ocurrido, porque evidentemente no voy a negar que son obviamente muy raras las situaciones, pero sí existentes, de posibles psicopatías y manipulaciones por parte de niños pequeños, pero son muy raros. Eso, por eso les digo, lo importante es esta evaluación de carácter científico que en nuestro medio ya tiene que empezar a normalizarse y naturalizarse. En nuestro país todavía estamos muy obsoletos en el trabajo integral que se lleva a cabo en cuanto al tratamiento de la violencia por parte de los profesionales, psicólogos, abogados y trabajadores sociales. Debe de existir esta evaluación y la misma debe ser oportuna y cuidando de no revictimizar a quien habría sufrido la agresión correspondiente. A lo que preocupa a algunos padres de familia es qué va a pasar con sus hijos una vez de que esto se hace público. De una u otra forma hay un menor que debe de continuar con sus labores estudiantiles. Nos encontramos a menos de mitad del año y bueno, dadas estas circunstancias, ¿qué es lo más recomendable para un menor? ¿Que continúe en esa unidad educativa? ¿Que vaya a otra unidad educativa? ¿Cómo retoma este derecho a aprender un menor que ha sufrido algo similar? A ver, a los menores no se les puede quitar este derecho al estudio, más allá de una sentencia que se pueda dar por un juzgado, delito como tal. Pero obviamente lo que tú dices es muy importante. Por ejemplo, en el anterior caso, que obviamente no voy a nombrar al colegio, pero que todo el mundo lo conoce, los supuestos abusadores que llegó al momento se descartó mediante estas evaluaciones de una manera seria y profesional. Obviamente mi dirección no tenía la culpa de que existiera presión policial, presión a nivel del Ministerio Público, que ambas obviamente tenían que ver con una presión enorme de la parte social. Criminales y delincuentes digitales, así yo les llamo a aquellos que se muestran detrás de las redes de una forma anónima y muy cobarde, pero con la finalidad de solo destruir. Más allá de eso, obviamente habrá que verificarse cómo va a ser el sentir, el percibir de esta persona una vez que pueda ya volver a su ámbito natural en la unidad educativa. Pero esto no tiene que ser algo forzado, ni para un lado ni para el otro. No nos olvidemos que una vez que ya se da una situación, una tragedia, como es un abuso, una violación, más que todo hacia un menor, la tragedia ya está. Lo que toca es sobreponerse y sobresalir a la circunstancia, pero nunca buscar que la tragedia desaparezca. Sería maravilloso que pasara eso. Es algo que nos cuesta mucho que entiendan los progenitores, que si bien el dolor ya está, tienen que ellos tener la madurez de ayudar a sus hijos a enfrentar las circunstancias, y las circunstancias no se las enfrenta tapando ni ocultando y menos negando lo que ha ocurrido. Evidentemente, licenciada, bueno, ahora nos encontramos en un proceso investigativo, asumimos, se ha determinado 3 meses de detención preventiva para este sujeto. ¿Qué es lo que resta con respecto a este proceso antes de llegar a una sentencia? Bueno, eso es importante. Lo que procede es que nosotros como Defensoría vamos a hacer la intervención de la unidad educativa de la manera más cuidada posible, aunque a veces se nos hace más difícil en razón de cómo actúan las autoridades educativas y cómo actúan los progenitores en muchas circunstancias. Lamentablemente a veces es lleno de una carga muy egoísta, solo pensando en sus propios intereses y no en el interés de la comunidad educativa, que tiene que ver más que todo con los estudiantes. Hoy en día todos que tenemos que entender como sociedad que ante este tipo de delitos nadie está libre, absolutamente nadie. Creo que hoy en día ya los papás se han dado cuenta que ni teniéndoles una cápsula de cristal a sus hijos pueden evitar del todo estas circunstancias. Entonces lo importante será trabajar en comunidad y que se nos permita hacer la intervención correspondiente para ver y detectar si existen otras víctimas. Imagínense si estamos hablando de otros menores, que es lo más probable, lamentablemente lo tengo que decir así,
sin alertar a la sociedad, pero también siendo responsable de que tenemos una sociedad donde hay muchos padres que creen que muchas cosas no suceden, y lamentablemente sí suceden, y lo conocemos aquellos que trabajamos con la problemática día a día. Y una vez que ya podamos intervenir, poder, por un lado, o soslayar y apoyar a estas víctimas en lo que les toca para salir adelante y llevar una vida relativamente normal, trabajando sus procesos postraumáticos, o definitivamente estamos hablando de víctimas que no solo serían víctimas, sino que tendrían que callar en silencio aquello que cualquier momento de su vida va a salir a luz y va a generar mayor tragedia en la misma, en su vida. Pero además continúa la exposición para otras personas, ¿no?, que aún no son víctimas, pero sí son potenciales víctimas ante este tipo de circunstancias, y es que no se quita el problema de raíz. Licenciada, muchísimas gracias por la entrevista que nos ha brindado. Para concluirla, por favor, las recomendaciones a las unidades educativas, pero también padres de familia y estudiantes. Bueno, primeramente agradecer al programa en razón de que muy pocas veces se nos da estos espacios para poder explicar las circunstancias. Como sociedad no solo tenemos que educarnos, sino desaprender todas aquellas estructuras sociales y mentes que tenemos todavía en nuestro país. Es ahí donde más sufren las víctimas. Todos apuntamos al sistema judicial, al sistema policial, apuntamos al ESLIN, a la Defensoría, que no hacen un trabajo oportuno. Pero sin embargo, las víctimas sufren más por la crítica social, y que tengo que decirlo así, viene primariamente de su propio entorno familiar. Perfecto, licenciada, le agradecemos la entrevista y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, tengan buen día. Igualmente. Acá en Telemañana vamos a marcar una pausa, no se despegue las pantallas porque en breve retornamos abordando otros temas.